bendiciones a todos. Hoy quiero compartirles acerca de un personaje de la Biblia que tuvo un encuentro muy especial con el Señor Jesús. Vamos a hablar de Nicodemo y lo encontramos en Juan capítulo 3 desde el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: eres tú, maestro de la ley, y no sabes esto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre de los fariseos. Él era un hombre muy importante de la época. Él no era una persona del común, él era, dice la Biblia, que era un principal. Estaba dentro del grupo del Sanedrín, que era como la Corte Suprema de Justicia del pueblo de Israel. Vemos que Nicodemo él era un pensador, él era un intelectual, él era un hombre con principios morales muy bien establecidos en su vida. Él era un maestro de la ley, él era un profesor que enseñaba la palabra, él era un hombre preparado, intelectual, conocía muy bien la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. Él era un hombre rico, porque sabemos que los que querían entrar a ser fariseos debían tener plata, porque debían prepararse muy bien. Las escuelas rabínicas eran bastante costosas y ellos, todo el que quería ser fariseo debía entrar a estudiar a partir de los 12 años, pero estas escuelas eran bastante costosas. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso que se inició más o menos 100 años antes del nacimiento de Jesús. Era un grupo religioso que quería ser piadoso y quería vivir una verdadera vida de santidad. Ellos empezaron así, pero con el tiempo se fueron degenerando y fueron colocando leyes humanas dentro de la ley del pueblo de Dios, e imponían leyes que ni siquiera ellos mismos podían cumplir, pero sí obligaban a la gente a que la cumplieran. Entonces con el tiempo se fueron convirtiendo en una secta. La Biblia dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino? No nos dice por qué. Pero puede ser que Nicodemo, pues por prudencia, él vino para no tener problemas con los otros fariseos. En alguna parte leí que decía que su visita nocturna representa la oscuridad espiritual de su corazón. En otra parte vi que de pronto pues Nicodemo también debía atender mucha gente y el único tiempito que tenía de buscar a Jesús era en la noche. O también Nicodemo entendía que el Señor Jesucristo era una persona muy ocupada y en el día pues vivía rodeado de muchas multitudes, y él pues posiblemente quería sacar un tiempito para tener una conversación privada con el Señor Jesús. O la otra opción es que posiblemente Nicodemo no podía dormir y en su insomnio decidió ir a buscar a Jesús. Y esto nos da a entender que el Señor Jesús no tiene ni una agenda, no debemos sacarle cita, no debemos esperar un turno. Al Señor Jesús lo podemos buscar en cualquier momento del día y Él siempre va a estar ahí con sus brazos abiertos, dispuestos a escucharnos en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la madrugada o en la noche.
Pero bueno, lo importante no es la hora en que fue Nicodemo a buscar, lo importante es que él se atrevió a ir a buscar a Jesús. Así hubiera sido de noche y que nadie lo viera, no importa, pero lo importante es que dio el paso de fe. Él quería hablar con Jesús y porque él había escuchado hablar de él. Él le dijo: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesús le dijo: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor le dice: hay una condición imprescindible. El que no nace de lo alto, el que no nace de arriba, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Señor Jesucristo muy cuidadosamente escoge esta analogía para comparar nuestro nacimiento físico con el nacimiento espiritual. Cuando nosotros nacemos de papá y de mamá, en el nuevo nacimiento debemos nacer del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. En nuestro nacimiento físico, nosotros no aportamos nada, nosotros no contribuimos en nada, no ayudamos a nuestro papá y a nuestra mamá a nuestro nacimiento. Igual pasa en el nacimiento espiritual. Nosotros no aportamos nada, no contribuimos en nada. Es una obra totalmente de Dios a través de su Espíritu Santo. Nosotros nacemos una sola vez físicamente, nacemos una sola vez espiritualmente. Físicamente y espiritualmente recibimos la vida directamente de Dios. La salvación o el nuevo nacimiento inicia con una obra divina, una obra sobrenatural, una obra poderosa de Dios en la cual ningún ser humano interviene. No podemos hacer absolutamente nada para nuestra salvación espiritual. Este nuevo nacimiento o regeneración no tiene nada que ver con la clase social, que yo sea de rico, que yo sea pobre, que yo sea intelectual, que tenga mucho conocimiento o que no sepa absolutamente nada. No tiene nada que ver con que yo me esfuerce por alcanzarla, no tiene nada que ver con que yo pertenezca a esta iglesia o a la otra, a esta religión, a esta denominación. No tiene nada que ver con que yo me haya bautizado, no tiene nada que ver con las obras de misericordia, con los sacrificios que yo haga. ¿Qué es entonces la regeneración o el nuevo nacimiento? Es el acto de transformación operado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente cuando éste voluntariamente, en un acto de fe, reconoce su pecado y nace a una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es entonces? Dios Espíritu Santo obra de una manera sobrenatural en el corazón de las personas y éstas se convierten en personas regeneradas. En la salvación del hombre hay un poder real de Dios por medio del cual un pecador muerto es revivido, un pecador terco es convertido en un ser dispuesto a adorar a Dios. El pecador desesperadamente implacable recibe una conciencia dulce y tierna. El pecador es aquel pecador que rechazaba a Dios y despreciaba al Señor Jesucristo, es arrojado de una manera muy dulce a los pies de Jesús. Entonces, el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El cambio es radical. Nos da una naturaleza nueva, nos hace amar lo que es bueno y que antes odiábamos, nos hace odiar lo que es malo y que antes amábamos, nos coloca en un camino nuevo, cambia nuestros hábitos, cambia nuestros pensamientos, nos hace diferentes tanto en público y como en privado. Literalmente es lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo se consigue esto? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:16, la palabra de Dios dice así:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Solamente hay un camino. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo logramos ser salvos? Aceptando la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por fe en Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un hombre que no es nacido de nuevo no puede gozar del cielo. El cielo es un estado que nosotros construimos aquí en la tierra. Miremos por qué es tan importante nacer de nuevo para poder entrar en el cielo. Si para usted un mensaje de la palabra, una predicación, un sermón le parece muy largo y tedioso, imagínense que en el cielo hay eternas conversaciones de los redimidos hablando de las maravillas del amor de su Redentor. Si para usted una canción cristiana, una alabanza, los himnos, los salmos le parecen un fastidio, usted siente que como que lo desesperan, que le parece algo insípido, algo aburrido, imagínense que en el cielo las 24 horas del día vamos a adorar, vamos a cantar, nos vamos a unir al coro de ángeles para adorar todo el tiempo a Dios. Si a usted le aburre ir a la iglesia un domingo, si usted dice: no, yo toda la semana madrugando el domingo, yo prefiero quedarme a dormir. Si a usted le parece aburrido ir a la iglesia, si usted se aburre con un compañero cristiano que le habla de Dios, que canta alabanzas, que le predica, que lo quiere llevar a usted al camino de la salvación, si usted se aburre de ese compañero suyo, imagínese que en el cielo todo el mundo va a estar hablando de Jesús, todo el mundo va a estar hablando de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá en la tierra, a través del nuevo nacimiento, a través del perdón, a través del Señor Jesucristo y su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, acá ese acto de transformación me lleva a adorar a Jesús acá en el cielo, a deleitarme en las alabanzas, a gozarme en la iglesia con mis hermanos, a orar, a tener comunión con el Espíritu Santo, a tener esa intimidad, a gozarme en la presencia del Señor, a darle a Dios el lugar que le corresponde, a amarlo a Él por encima de todas las cosas. Pero eso lo hago yo aquí en la tierra. Aquí yo consigo el pasaporte para entrar en el cielo. Aquí en la tierra es donde yo ensayo lo que yo voy a hacer cuando vaya a ser en el cielo. Si yo no lo hago aquí, si a mí me fastidian las cosas espirituales, si yo digo yo no necesito a Dios. Imagínense que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, al maestro de la ley, al preparado, al que tenía un estándar moral muy bien definido. Le dijo a Nicodemo: es que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no era un borracho, Nicodemo no era un drogadicto, él no era un adúltero, él no era un fornicario, él no era un borracho. Y le dijo exclusivamente a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Si le dijo a Nicodemo, que era un hombre que estaba dentro de la iglesia, que enseñaba la palabra, ¿cómo no vamos nosotros a aceptar esta palabra para nosotros nacer de nuevo? El Señor Jesucristo le quiso decir a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Por más intelectual, por más universitario, por más doctorados, por más diplomados, por más conocimiento que tú tengas, si no naces de nuevo, si no me recibes a mí, si no recibes la obra redentora, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Muy seguramente el corazón de Nicodemo fue transformado, sus palabras retumbaban, salió totalmente nuevo, porque el Señor Jesús le dice: tú, siendo maestro de la ley, no conoces estas cosas. Si Nicodemo, siendo maestro, no conocía lo que era nacer de nuevo, si su condición espiritual era esa, ¿qué podríamos esperar del pueblo
de los fariseos estaban muertos espiritualmente. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros nos deleitemos aquí en la tierra, en la presencia del Señor, que lo adoremos, que cantemos, que oremos, que nuestra vida gire alrededor de Dios. Eso lo hacemos acá. En la eternidad vamos a cosechar lo que sembramos aquí en la tierra. Señor, te doy gracias por tu palabra, papito. Tú eres bueno, maravilloso. Yo oro por cada persona que está recibiendo esta palabra en el día de hoy. Te pido que esa palabra penetre lo más profundo de su corazón, se aviva, Señor. Hoy reconocemos nuestro pecado, reconocemos que vivimos lejos de ti, reconocemos que aun siendo conocedores de tu palabra, papito lindo, necesitamos nacer de nuevo. No importa la denominación o iglesia que pertenezcamos, o a la posición social o al nivel de conocimiento, reconocemos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos del Señor Espíritu Santo, necesitamos del Señor Jesús. Reconozco que soy pecador. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por aceptarme en tu familia. En el nombre de Jesús oro. Amén. Muchísimas bendiciones. Que tengan un excelente día.